Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a la fotocrítica número 49, fotocrítica patrocinada por Estudios Deco, como ya sabéis, que es una empresa que se dedica a personalizaros pues murales, puertas, paredes, haceros lienzos en Decobox, etcétera. Un sinfín de cosas que los tenéis aquí en el blog, en digitalredforyou.com. A la derecha podéis llamar a teléfono, meteros en su web y cotillear todo lo que hacen con lo que pueden hacer con vuestras fotografías. Vamos a meternos ya con los álbumes. Esta semana tenemos 3 álbumes. 2 de ellos son, por así decirlo, álbumes normales, álbumes que pues como los podemos ver todas las semanas, como este que veis de Jairo AP, que es el primero de los álbumes, tiene fotografías en blanco y negro en color. Este segundo es de Diego R Photography, que también, como veis, pues tiene una mezcla de fotografías en blanco y negro y fotografías en color. Y después tenemos un tercer álbum, que es de Javi Otero Larrea, que como veis es íntegro de fotografías en blanco y negro, ¿vale? No hemos visto, o no recuerdo haber visto un álbum que sea íntegramente en blanco y negro, que sea solo en blanco y negro, y luego pues, nos fijaremos en algunas cosas que creo que es importante diferenciar cuando hacemos fotografía en blanco y negro a fotografía en color. Pero bueno, vamos a empezar con el primer álbum. Este primer álbum, que es de Jairo AP, te has pasado un poquito, Jairo, me has puesto alguna fotografía de más en el álbum, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco todas ellas. Fijaos esta primera fotografía en blanco y negro, con un buen contraluz de las montañas, el sujeto algo centrado, pero bueno, lo tenemos justo debajo del sol y tampoco me parece que esto sea un gran error. Muchos diréis, es que no respeta la regla de los tercios. Bueno, siempre os lo digo. Las reglas de los tercios, las reglas, etcétera, están bien para aprenderlas al principio, para empezar, para dar los primeros pasos, pero luego llega un momento que creo que tenemos que olvidarlas un poco. Creo que tenemos que dejarlas un poco de lado en algunas ocasiones, no siempre, ¿vale? No tenemos que coger y decir, ala, la porra todo esto, no. Pero creo que de vez en cuando sí que podemos, eso nos lo va a pedir la fotografía. Según la vayamos a hacer, lo vamos a ver incluso nosotros mismos en el visor de la cámara. Pero bueno, es una fotografía que está bien de exposición. Fijaros que Flickr ha cambiado. Y como veis ahora es diferente, han cambiado un poco la interfaz y ahora podemos ver de manera un poco más sencilla los ajustes básicos de la cámara. Fijaros que es una cámara Sony Nex 3N, una cámara de estas, no es 4 tercios, pero es una cámara de estas sin espejo. Fijaos en el diafragma que está hecho, que es un F16, esto nos ha ayudado a tener, como veis, pues el perfil de la montaña completamente definido, el perfil de esta persona que está en este parapente con un ventilador también perfectamente definido, sensibilidad de ISO baja, una velocidad de obturación rápida, es decir, una fotografía con mucha luz porque es un contraluz. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Esta fotografía, bueno, de unos candaditos, como veis, hace poquitos días leí que, o escuché, que la ciudad de París el Ayuntamiento de París estaba intentando erradicar estas costumbres de poner candados en los puentes porque por lo visto se les caen abajo. Así que, bueno, por lo visto Jairo encontró un filón en esto de los puentes. Cámara que está hecha también con la Sony Nex 3N, aunque aquí vemos que es en Sevilla, que no es en París. Un diafragma esta vez mucho más abierto. Fijaros ahí la diferencia, que tenemos la profundidad de campo que tenemos. Si lo hubiésemos hecho con F16 tendríamos todo mucho más a foco, pero bueno, un 16 milímetros, una óptica bastante angular. Tened en cuenta que estas cámaras llevan un sensor APS-C, así que lo tenemos que multiplicar por 1,5, 1,6, lo cual nos está diciendo que hemos hecho esta foto con una óptica bastante angular, con un 28 milímetros, bien de color, aunque creo que podría tener está algo fría la imagen. Yo creo que un poquito de calidez no le vendría mal, un poquito más de amarillo. Fijaros, esta fotografía panorámica. En las fotografías panorámicas, algo que muchas veces preparamos poco a lo mejor, no sé si esta foto en concreto es una fotografía que está hecha montando varias fotos o simplemente que es un recorte de una fotografía, pero bueno, os explico. Cuando hacemos fotografía panorámica, y pasa mucho con el teléfono móvil, una vez que empezamos a hacer la fotografía, el móvil no va a cambiar la exposición. Os hablo, por ejemplo, en este caso del iPhone, ¿vale? Que tiene la opción esta, pues que muchos utilizamos, que lo ponemos la cámara en modo panorámico. Pues cuando empezamos a hacer la foto, y vamos girando el móvil, la cámara no cambia la exposición porque esto le perturbaría, por así decirlo, un poco el color que va a tener o el tono que va a tener la imagen, el cielo y demás. Entonces, lo que debemos hacer, o lo que creo que debemos hacer muchas veces, es empezar a hacer la foto panorámica en un punto medio de luz, no en una zona que sea muy oscura, porque la parte del sol nos va a salir muy quemada, y tampoco hacerlo en la parte del sol porque según nos alejemos hacia los bordes, vamos a tener la foto muy oscura. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Os lo cuento porque fijaros que aquí, según nos vamos a la parte de abajo, aparte de que la foto es un poco contraluz, pero fijaros cómo en estos lados de aquí, que están lejos del sol, por así decirlo, se nos ha bajado un poco la exposición y creo que queda incluso un poquito baja. Esto lo podríamos retocar después, intentar subir un poco las sombras, subir un poco los negros y aparte yo creo que también dar un poquito más de calidez a la fotografía, porque fijaros que ya está atardeciendo, las sombras son muy azules y toda esta parte que está en contraluz
o la quemamos para que nos salga completamente negro, desde mi punto de vista, o le podemos meter un poquito de amarillo para intentar levantar estos blancos que se ven bastante azulados. Pues ya sabéis que yo no soy muy partidario de la fotografía panorámica, pero bueno, la verdad es que se consiguen unas escenas, unos paisajes muy, muy increíbles, por así decirlo. Fotografía de retrato, como veis, este retrato de esta mujer. Vamos a ver un poco el diafragma, que tengo curiosidad. Fijaos, un F4. Antes veíamos una fotografía que estaba hecha con un diafragma un poquito más abierto, con un 3,5. No tengo ahora mismo los datos. Bueno, fijaos que la óptica es un 3,556. Casi es la óptica más abierta del todo. Y bueno, no nos dice con qué posición. No sé si será hecha con 16 milímetros. Pero lo cierto es que para hacer una fotografía de retrato no es la mejor opción utilizar una óptica angular. Y tampoco es la mejor opción utilizar una luminosidad f4. Generalmente sí puede ser una buena opción, ¿vale? Digo en este caso en esta cámara, ¿por qué? Porque la óptica va muy justita, es un 3,556 y creo que para hacer una fotografía de retrato muchas veces lo ideal es abrir todo lo posible el diafragma. Es posible que esta sea hecha con f4 porque la cámara sí que hemos metido un poquito de zoom, pero no lo ha reconocido Flickr o no se ha guardado en los datos EXIF y que la cámara haya tenido que cerrar un poquito más el diafragma por la óptica. Es posible, ¿vale? No lo sé. Puede ser que sea así, pero bueno, aparte de eso, creo que está bien el blanco y negro, tal vez un poquito más de exposición para arriba, muy poquito, ¿vale? Pero desde mi punto de vista lo hubiera subido un pelo más. La siguiente fotografía, que es esta que veis, es una fotografía que todos hemos intentado hacer alguna vez, que todos en algún momento pues hemos hecho esto, ¿vale? Hemos colocado a alguien o algún amigo, algún familiar o algo intentando coger algo, empujar algo, agarrar algo. Para este tipo de fotografías y que no nos pase como veis en esta foto, que tenemos el sujeto que al final estamos agarrando muy desenfocado, lo tenemos en una profundidad de campo, lo tenemos fuera de la profundidad de campo, pues para esto lo que tenemos que hacer es cerrar mucho el diafragma. Vamos a ver los datos. Fijaros que estamos disparando en 160 de velocidad, lo cual nos está diciendo que vamos un poco justitos ya de velocidad de obturación para hacer una foto a pulso. Así que para conseguir más profundidad de campo tendríamos que haber cerrado el diafragma. Es decir, irnos a un diafragma, pues vamos a poner de un F16. Pero esto nos habría obligado, nos hubiese obligado a subir un poquito la sensibilidad ISO, un poquito no, un muchito. Y nos tendríamos que haber ido pues 800, 1600, 3200. Yo calculo que al menos a unos 6400, 6200 y tendríamos mucho ruido. Pero si en este tipo de fotografías queréis conseguir pues que quede lo más, vamos a decir, lo más real posible, pues simplemente tenéis que eso, es cerrar mucho el diafragma y pensad que vamos a conseguir una profundidad de campo mucho mayor, mucho más grande y vamos a poder conseguir a lo mejor mejor ese efecto. Fotografía de retrato. Vamos a ver la óptica. Fijaos que ya es un 27 milímetros, lo cual si lo multiplicamos por 1,6, 1,5, nos vamos a poner en unos 40 milímetros aproximadamente. Esto se acerca más a lo que es una óptica de retrato, ¿vale? Una óptica para hacer fotografía de retrato. Creo que está bien de exposición, tal vez diría que un poco amarilla. Fijaros que es una hora de la tarde donde el sol ya está muy caído y el sol según cae se va poniendo muy amarillo, va dando una luz muy amarilla. Hay una hora de la tarde que creo que es la ideal para hacer fotografías, pero está rozando un poco el límite por el tema de la temperatura de color, porque creo que empieza a anaranjarse demasiado el sol. Creo que se nos empieza a ir mucho naranja. Hay a fotógrafos que les puede gustar más, a fotógrafos que les puede gustar menos, a fotógrafos que solo les gusta la fotografía en blanco y negro. Eso ya es decisión de vosotros, pero desde mi punto de vista con eso hay que tener un poco de cuidado con el tema de cuando el sol vaya cayendo y con el tipo de luz que da el sol, que no de una luz muy amarilla. Veíamos antes como podemos decir que en el álbum de Jairo podemos ver cómo no tenemos un especial trabajo en cuanto al tema de balance de blancos, en cuanto al tema de la luz, de calidad de las fotos. Porque como os decía antes, algunas como la panorámica dan una sensación un poco de azuladas y otras como la anterior pues dan una sensación un poco de fotografías algo anaranjadas. Esta fotografía de blanco y negro, también fotografía de retrato, fijaros, óptica de 38 milímetros, nos vamos acercando un poquito más a lo óptimo. Esto ya equivaldría, podremos decir, a un 50, un 60 milímetros, un 55 milímetros aproximadamente, y esto ya me parece una buena óptica para hacer fotografía de retratos. El diafragma está muy cerrado, desde mi punto de vista, creo que un F16 no es la mejor opción para hacer una fotografía de retrato como esta. Sí que es cierto que cuando utilizamos varias personas, cuando estamos hablando de meter grupos en una fotografía, pues tenemos que tener en cuenta que si tenemos una profundidad de campo muy pequeña y tenemos el riesgo de que una persona salga a foco y otra no. Así que cuando hacemos fotografías de grupos de varias personas deberíamos intentar cerrar el diafragma, no todo lo posible, pero sí al menos cuando son grupos de 3, en este caso son 2, no son muchas, pero cuando son grupos de 3 o 4 personas, al menos irnos a un diafragma 8 o algo así aproximadamente para asegurarnos un poco de profundidad de campo. En este caso, ¿por qué os cuento todo este rollo? Porque creo que tener la pared aquí así tan enfocada no mola, a mí no me gusta. Así que dos opciones, una,
O dos cosas que hacer. Una, abrimos el diafragma de la cámara, no mucho, ¿vale? Pero estamos en un F16, la podemos abrir a un pues no sé, un F8, por ejemplo, un 5.6, y adelantar un poco a los sujetos, adelantar un poco a estos dos chavales un poquito hacia adelante, separarlos de la pared. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo que vamos a hacer es conseguir que el fondo salga desenfocado, no vamos a tener el fondo tan a foco. La siguiente, esta otra fotografía, cuando la he visto en miniatura, cuando he visto todo el álbum del libro, he dicho, ostras, parece hecha con una óptica bastante angular. Y esto no me ha acabado de gustar mucho. ¿Por qué os cuento esto? Cuando hacemos fotografías delante de líneas, como esta, cuando hacemos estas fotos con una óptica angular, vamos a notar mucho la distorsión, la aberración, la deformación de la óptica. Vamos a ver, fijaros que estas líneas no son rectas, son líneas que según nos acercamos al centro están rectas y según vamos a los bordes van cayendo hacia los lados. Esto es porque estamos con una óptica algo angular. Si hubiésemos hecho esta fotografía con una óptica más larga, con un, por ejemplo, 50 milímetros, y nos hubiésemos alejado para poder encuadrar toda esta forma que hemos hecho con el pelo, hubiésemos tenido una fotografía mucho más plana. Simplemente eso. Por el resto de fotografía creo que, bueno, está bien de exposición y demás. Atrevido por el tema de este contraluz, que estamos nosotros delante de esta chica, estamos encima de esta chica y estamos haciendo una sombra sobre la fotografía, pero bueno, creo que no está mal de exposición. Vamos a pasar a la siguiente foto. Y creo que esta es la última foto y con esta cerramos este álbum de Jairo, que es esta fotografía en blanco y negro de esta señora que parece que está cosiendo con una luz que entra por la ventana. Es una luz ideal para hacer una fotografía y muy buena luz para hacer una foto de contraluz. Creo que está bien el blanco y negro trabajado, creo que está bien de negros, de blancos, etcétera. Y bueno, y de encuadre yo creo que también. Vamos a pasar al siguiente álbum, que es de Diego R. Photography. Vamos a empezar por la primera foto. Este es un álbum que también mezcla un poco blanco y negro, color, mezcla un poco todo. La primera foto, pues como veis, esta fotografía de este arcoiris, ¿vale? Fotografía que, bueno, habría que estar allí en el momento, pero fotografía que he hecho en falta ver más continuación de arcoiris. Creo que tenemos mucho aire por aquí, el arcoiris empieza desde una parte muy central y a lo mejor un encuadre horizontal hubiese sido algo más correcto en esta fotografía, ¿vale? O desde mi punto de vista hubiese sido mejor. A lo mejor has hecho el encuadre horizontal porque aquí había un edificio, aquí había una vaca, o había lo que fuese, o había gente y tal, y querías hacerlo así. Pero bueno, desde mi punto de vista creo que hubiese buscado, aunque sea el encuadre vertical, pero haberlo movido un poco para que la foto caiga aquí. O simplemente luego en la edición, haber recortado luego y haber ajustado el encuadre para que caiga un poquito más a la derecha el arcoíris. Así nos lo sacamos del centro. Vamos a la siguiente fotografía, que es esta fotografía de este río. No me atrevería a decíroslo, pero yo creo que le subiría un poco la exposición. Al menos es lo que me queda así a mí a primera vista. Le subiría un pelo, porque como veis, yo creo que esta parte de aquí abajo, del cielo para abajo, creo que está un poco oscura y que yo creo que dándole un pequeño empujón a la exposición podríamos arreglar algo a la foto, subir algo a la foto. Está un poco más de lo mismo. Fijaros cómo tenemos... Vamos a verlo en grande, ver todos los tamaños. Fijaros cómo tenemos una exposición del cielo que está bien, una exposición del mar que está bien, pero fijaros cómo aquí en la roca tenemos una pequeña definición, tenemos información de la roca, y esto no llega a darnos mucha información, es como decir, nos deja es como ponernos el caramelo en la boca. No llega a darnos la información del suelo, no llegamos a tener una vista buena, una buena información de lo que es la roca, pero tampoco llega a ser negro, así que nos dan ganas como de ver más y no conseguir ver más. Para estos casos yo creo que lo ideal o lo que yo haría es siempre ajustar los negros para que esto se lo coma, es decir, para toda esta parte de aquí pasarla completamente a negro o intentar subirlo para que toda esta parte tenga información. Sí que es cierto que está algo oscuro para sacar información de aquí. Vamos a ver ISO, velocidad y demás. Vamos a ver, bueno, creo que... Vale, sí, aquí lo tenemos. Es una óptica de 12 milímetros, es decir, lo que viene a ser un 19 milímetros real en 35 milímetros. Fijaos en el ISO, que es un ISO 2500, va muy justito. Una velocidad de obturación de un 25avo de segundo y un diafragma de 3,5. Es decir, que Diego fue muy apurado para hacer la foto porque fijaros que es una fotografía de paisaje hecha con un diafragma muy abierto, lo cual no es lo ideal. Es una óptica angular, lo que te asegura ir bastante bien a foco, tener una profundidad de campo bastante grande, pero fijaros que también en el ruido, que es un 2500 ISO con una cámara de 5100 que ya tiene algún tiempo, pues seguramente que no le ayudó mucho para tocar la imagen y demás. Por lo que yo en este caso seguramente hubiese tirado para abajo toda esta parte de aquí abajo y llevármela a negro, porque con esta sensibilidad ISO y con esta cámara que tiene ya algún tiempo, bueno, digo algún tiempo como si tuviese 100 años, pero sí que el ISO se nota mucho en estas cámaras cuando lo subíamos de 1600 a los modelos un poquito más actuales. Siguiente fotografía. Esta me ha gustado mucho, ¿vale? Es de las que más me ha gustado, pero pequeñas cosas que le he visto. Una de ellas es que hemos cortado esta señal, el mástil que tiene la señal, abajo lo hemos cortado. Esto
Podéis decir, bueno, pero tampoco es una cosa brutal. No, pero teniendo en cuenta que tenemos aire por arriba, yo hubiese intentado irme un pelín más para atrás para coger el mástil entero. Sí que es cierto que, o sea, el sujeto principal de la foto sin duda es esto de aquí, es la señal en sí, no es el mástil, pero bueno, yo hubiese intentado irme un pelo un poco más para atrás. Puede parecer que también está un poco centrado el sujeto porque está justo aquí en el medio, pero bueno, no me parece que en esta foto sea mala cosa gracias al sol. Fijaros el reflejo que hace el sol en el suelo, aquí hacia los lados, y creo que no es un problema que esté la foto tan centrada, pero lo que sí que es cierto es que yo hubiese intentado irme un pelo para atrás para conseguir sacar el palo, el mástil. Fotografía de puente, ¿veis? Fotografía panorámica. Ya os he dicho antes que no soy muy amigo de la fotografía panorámica, pero me parece una fotografía interesante. Ahora, también os digo una cosa, no me hubiese desagradado tampoco esta fotografía con una proporción normal, con una proporción de 3 medios, con una proporción de una foto normal de 10×15. Esta fotografía, si la tenemos con un poco más de cielo, no está mal, si la tenemos con un poco más de suelo, tampoco. Aunque creo que sería más correcto tenerla con un poco más de cielo que con un poco más de suelo. No sé si Diego tendrá este original con más suelo, con más cielo, pero yo sin duda que en esta foto y viendo las estrellas y viendo toda esta contaminación lumínica que tenemos en el cielo, todo este morado que nos aporta la contaminación lumínica, pues creo que hubiese molado más con un poquito más de cielo, pero bueno, está bien pensada la fotografía, con el sujeto justo allí al fondo donde hay luz, etcétera. Viene bien currada y además otra vez con un ISO 2000. Fijaros lo que os decía, el tema del ruido, que como lo notamos cuando nos vamos a cámaras que tienen ya algún tiempo. Bueno, a ver si podemos hacerlo más grande. A ver si quiere abrirse aquí. Fijaros en el cielo como notamos todo este ruido que en zonas que están poco expuestas pues es sin duda mucho más grande. Es mucho más destaca mucho más el ruido de esas zonas. Vamos a la siguiente foto. Vale, fotografía en blanco y negro. De este banco con el mar de fondo. Una foto que me gusta, pero creo que está hecha con una óptica bastante angular. ¿Veis? Fijaros. Tenemos una óptica de 24 milímetros. Esto multiplicándolo en una de 5100... nos quedamos en aproximadamente un 35 milímetros. Una óptica que es, podríamos decir, todavía algo angular, es decir, que no tiene las líneas completamente rectas. Y no sé si es simplemente porque la foto está un poco inclinada, ¿por qué? Pero me da un poco la sensación de que la deformación que tiene la foto no me acaba de convencer. Dejadme que haga una cosa, que es coger un papel, porque no tengo aquí otro medio, que es para mirar a ver las líneas. Y bueno, no es que esté muy curvada la línea, pero yo creo que sí que está un pelo. Llamadme psicópata si queréis. Me lo podéis llamar. Bueno, la verdad es que no están las líneas muy deformadas por la óptica. Pero bueno, estas cosas con una óptica que sea muy plana, con una óptica que consiga aplanar más la imagen, como puede ser un 50 milímetros y tal, pues creo que nos permite jugar mucho más con estos efectos en los que no separamos muy bien dónde está esta barandilla, dónde empieza el agua y dónde empiezan realmente las nubes, pero me parece que tiene un buen trabajo de exposición. No es un blanco y negro que diga que tiene los blancos puros ni los negros puros, pero no hace falta en esta foto. Fijaros cómo conseguimos así el dramatismo que tiene el cielo. No hace falta que estas partes se vayan completamente a negro. Tiene un dramatismo que parece muy interesante. La siguiente es esta fotografía de estas escaleras, una gran exposición del cielo, me gusta mucho el cielo, esta montaña de aquí atrás también me gusta mucho, pero este primer plano, esta zona de aquí, la veo un poquito baja. Estas son cosas que si hacemos fotografía en formato RAW podemos luego corregir, porque no está escandalosamente baja y además está hecha con un ISO 800, como veis, así que esta parte de aquí seguramente la podamos levantar bastante, así que Diego, yo intentaría esa parte de adelante y la intentaría subir un poquito. Esta fotografía de las torres que tenemos en Madrid, las torres de la antigua ciudad deportiva, las torres de la Castellana. Bueno, es una fotografía en la que yo creo que también hubiese funcionado bien en blanco y negro. Fijaros además cómo parece que las torres estas aparecen de la nada y es un buen contraste entre lo que es unas vías del tren en cuanto es algo como muy poco poblado, que solamente hay pues hierro, cables, etcétera, con estas torres. Puede parecer que es una fotografía fácil, pero fijaros que tenemos toda esta parte de Madrid iluminada por contaminación lumínica, por farolas y demás. Y esta parte de aquí tiene unas luces bastante más duras porque están iluminadas pues por aquí debajo y demás. Así que no es una foto fácil en cuanto al tema de exposición, pero bueno, me parece que el resultado es bueno. Es una fotografía de 8 segundos, como veis, con un ISO 100 y con un diafragma de f9. Vamos a la siguiente. Esta fotografía tiene aquí algo raro. Esto blanco de aquí abajo... no sé qué hace aquí, pero bueno, lo que nos dice es que es un recorte radical. Además, fijaros, no hemos llegado a cortar las piernas, pero no tenemos prácticamente nada de definición. Dejadme que haga esto, pero bueno, pero tiene mucha resolución. No sé, es una foto rara. A lo mejor es una cosa de Flickr. Dejadme que lo haga más grande. Sí, era una cosa de Flickr.
Pero bueno, es una fotografía que no está mal por las líneas, me gusta ese rollo que tiene de líneas, a pesar de ser una foto panorámica, como ya os he dicho, no me apasiona mucho, pero me gusta la idea, aunque hubiese intentado esta chica de aquí echarlo un poquito más para atrás. ¿Por qué? Por el tema de líneas, por el tema de superponer líneas, de no poner unas líneas encima de otras. Pero bueno, no está mal, me parece bien, me gusta la fotografía, además me gusta porque tiene mucho aire por la parte de arriba. Y a mí normalmente me gustan las fotos con mucho aire por la parte de arriba. Vamos a la siguiente foto, nos hemos vuelto demasiado para atrás, esta ya la habíamos visto, vamos a la siguiente de Diego, que es esta, también de las torres. Fijaros, esto es un poco lo que os decía antes, dejadme que vuelva un segundo para atrás, con esta foto. Voy a intentar ajustarla de tal modo que consigamos algo parecido a esto. Fijaros que esta parte del cielo está perfecta la exposición, tenemos ese dramatismo fuerte, y que esta parte interna de la torre también tiene una exposición bastante decente. Supongo que Diego esta fotografía la ha ajustado de tal modo que ha tenido que compensar un poco el cielo con la fachada del edificio, que sin duda está en sombra a esta hora. Así que bueno, esta fotografía me gusta, me ha molado. Y esta es la última. Vamos a pasar por último al álbum de Javier Otero, que es el álbum que os decía que es íntegramente en blanco y negro. Lo que os decía al principio es que hay que cambiar un poco el chip cuando hacemos fotografía en blanco y negro a fotografía de color, porque tenemos que pensar que hay cosas que no vamos a tener en color. O sea, tenemos que pensar que si en una fotografía nos llama mucho la atención el color rojo de una flor, o el verde de un vehículo, o lo que sea, que eso si lo vamos a hacer en blanco y negro va a perder un poco, no es que vaya a perder un poco, sino que no vamos a tener el color y vamos a tener que jugar con otras cosas. ¿Qué podemos hacer en blanco y negro? ¿Con qué podemos jugar en blanco y negro? Pues en blanco y negro sobre todo tenemos que jugar mucho con los encuadres, jugar mucho con las sombras, jugar mucho con las líneas, con las figuras, con las curvas, jugar con un montón de cosas que en color, por así decirlo, podemos dar más dramatismo a una fotografía de manera más fácil, podríamos decir. Muchas veces os he dicho que tendemos a una fotografía en color cuando no nos dice nada, cuando no nos gusta, cuando no nos convence, tendemos a pasarla a blanco y negro, ¿vale? Eso es porque los colores y demás que tiene pues no nos dicen mucho. Pues en blanco y negro pasa un poco al revés. Una fotografía que no nos dice nada en blanco y negro, a lo mejor la podemos... no vamos a decir más difícil, o sea, no podemos pasar una foto que está en blanco y negro a color. Si tenemos original sí, pero una foto que hemos hecho expresamente en blanco y negro, si no nos dice mucho y la pasamos a color, pues le podemos dar más dramatismo a colores y demás. Así que tenemos que pensar que lo que hacemos en blanco y negro es con idea de blanco y negro, y lo que hacemos en color es con idea de color. ¿Qué buscamos, como os he dicho, en blanco y negro? Pues líneas, formas, fotografía callejera también suele funcionar muy bien en blanco y negro. Fijaros cómo aquí Javier ha buscado reflejos en este espejo que tiene muchas líneas, muchas curvas, tiene como muchas florituras y además son blancos y negros que, como veis, creo que están bien trabajados. Creo que tienen un buen equilibrio entre lo que es el negro y lo que es el blanco, tienen unos buenos grises. Y fijaros cómo, pues, es al fin y al cabo buscar, es un punto de vista diferente, fijarse más, no sabría deciros si en detalles, en las líneas, en las sombras, etcétera. También tenemos que tener a veces un poco más de cuidado con las exposiciones, porque cuando quemamos un poco en blanco y negro, cuando nos pasamos un poco de exposición, vamos a llevarnos zonas, que por ejemplo podría ser esta zona de aquí, nos las podemos llevar completamente a blanco. Si la fotografía es en color y esta zona es gris, pues a lo mejor perdemos un poco de detalle, pero seguimos teniendo aunque esté desenfocado y tal, seguimos teniendo ese tonito gris. Pues en blanco y negro es fácil que eso nos lo llevemos sin darnos cuenta a un tono que perdamos información, a un blanco completamente quemado. Centrándonos un poco en las fotografías, las primeras me han gustado. La primera creo que me dice algo menos. Esta primera fotografía de esta persona que está ahí sentada, pues no sé, como en un carrito, como en un vehículo adaptado. Esta me dice un poco menos, pero esta el reflejo me ha gustado, ahí buscando ese reflejo, esta buscando el bostezo y lo de descanso. Esta, bueno, tal vez sea una fotografía más de detalle, que es posible que a lo mejor un poco centrada y que diga algo menos. Esta fotografía, veis, aquí es como os hablaba un poco del tema de las líneas, ¿no? Yo hubiese intentado buscar un poco más, pues poner estas líneas que veis aquí abajo rectas, haber cerrado un poco más a lo mejor el encuadre sobre ellos. Cosas difíciles de blanco y negro, pues estas sombras de gorras, sombras, etcétera, que tenemos que llevar un especial cuidado. Esta fotografía de la sombra también me gustó bastante, pero Javier le ha dado la vuelta. Antes he estado mirándola y la he estado mirando pues tal que así, la he estado mirando al revés, porque creo que es una fotografía que también funcionaría al revés. Yo creo que no estoy completamente convencido, ¿vale? Pero creo que poniéndola en la dirección normal es una fotografía que yo creo que también funcionaría bastante bien. Aunque en cierto modo me gusta que la hayas puesto boca abajo porque da un modo ese de volverte un poco loco, ¿no? De decir, ostras, está boca abajo, y uno no se acostumbra a estar boca abajo nunca. Esta siguiente de la Vespa, que también... Aquí, ¿veis? Aquí... ¿A qué voy? Pues vamos a hacer esto un poquito más grande
Voy a esta parte de aquí arriba. Fijaros cómo hemos tocado la exposición de tal manera, o cómo hemos ajustado, cómo le hemos metido un filtro y demás, para oscurecer un poquito esta parte de aquí arriba. No me parece mal, pero creo que llama mucho la atención, ¿vale? Desde mi punto de vista, creo que eso llama demasiado la atención. Y bueno, no, tampoco es un punto a favor que hayamos cortado un poquito la sombra de la rueda. Hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará, pero bueno, tampoco me parece que eso sea grave, ni que sea un error, ni nada similar. Fotografía de fuente, también fotografía muy recurrente para fotografía en blanco y negro, fotografía de estas pequeñas gotas de agua. Bueno, fotografía que creo que es simplemente poner una velocidad de obturación rápida, un diafragma abierto para poder desenfocar el fondo, como ha hecho aquí Javier con un f1.8, pero bueno, fotografía que creo que, no sé, no acaba de contar mucho, es una fotografía muy hecha. Esta siguiente fotografía, un poquito baja de exposición para mi gusto, como veis, fijaos en las zonas de negro, creo que las zonas de negro están demasiado negras, y esto es lo que os decía un poco antes, ¿vale? Es fácil en los blancos irnos completamente a blanco y los negros llevarnos completamente a negro, ¿vale? Creo que esta puerta de aquí está un poco pasadita de negro, todas estas partes de sombra están un poco pasadas, y creo que las fachadas todavía toleran subir un poco más la exposición, al igual que el cielo, ¿vale? Creo que las nubes y el cielo toleran todavía un poquito más de exposición sin ningún problema. Fijaros que esta parte de aquí creo que están demasiado metidas en negro. Pues esta es la última fotografía del álbum de Javier Otero. Gracias a los tres por haber mandado las fotos. Como veis, hay una gran diferencia, una pequeña diferencia, como lo queráis ver, de una fotografía blanco y negro a una fotografía a color. Creo que es difícil hacer una buena fotografía en blanco y negro cuando se está pensando en color. Es decir, cuando salimos a la calle con nuestras cámaras digitales y hacemos fotos en color, creo que es difícil que una foto que hagamos viéndola en color sin ser consciente de que luego la vamos a trabajar en blanco y negro, creo que es difícil pasarla a blanco y negro y que funcione bien. Alguna foto puede salir, alguna foto puntualmente sí que nos puede dar un rollo que nos guste muchísimo, que digamos, ostras, es perfecto blanco y negro para esta foto, pero yo creo que cuando salimos a la calle a hacer fotos y ya salimos pensando en que vamos a editarlas en blanco y negro, creo que hay que tenerlo muy en cuenta para cosillas como esa, ¿vale? Para cuando solapemos profundidades de campo de diferentes sujetos, pensar que luego van a ser grises todo, que no vamos a tener un marrón y un rojo, pensar cosas de estas que creo que van a ayudar a conseguir un mejor resultado en blanco y negro. Gracias a los tres por haber enviado vuestras fotografías. Deciros que si queréis participar en las fotocríticas solo tenéis que ir a digitalrefolio.com, pinchar en Critica mi álbum y aquí os sale un pequeño formulario donde únicamente tenéis que rellenar vuestro nombre, correo electrónico y la URL del álbum que me queráis enviar. No tiene por qué ser solamente un álbum de Flickr, también me podéis compartir, pues a lo mejor si tenéis un blog y tenéis una entrada con 10 fotos vuestras, etcétera, pues esto también me la podéis enviar y le echaremos un vistazo sin ningún problema. Gracias también a Estudios Deco por haber patrocinado esta sección y ya solo me queda daros las gracias, deciros que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, también en la esquina superior derecha y seguirnos a través de redes sociales de Facebook y de Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.